muy buenas noches, muy buenos días. Metrópolis ya en tiempo de Navidad, en tiempo de fin de año, como dice esa emblemática canción del trío vegabajeño, puertorriqueño, un trío posiblemente que compuso o interpretó una de las canciones emblemáticas de la Navidad y que posiblemente tenga más de 50 años, la que dice unos van alegre y otros van llorando. Y la verdad que aparte de las nostalgias habituales en esta fecha, todos los hechos violentos, todos los hechos de pérdidas de vida en este último tramo del año hace comprender que algunos irán alegres y otros irán llorando. Un saludo a todas las personas que continúan mirando Metrópolis desde 1998, que continúan creyendo en este proyecto que ya es más que maduro, gracias al Grupo López por el respaldo durante tanto tiempo y a este equipo extraordinario que sí, ya la fiesta pasó, pero siguen comentando lo mal que bailan algunos y lo bien que se portan otros. Les recordamos que ya a partir de la semana próxima serán emisiones especiales de Metrópolis porque coincide el programa con las fiestas tradicionales, tanto de Nochebuena como de Día de Navidad, como de última noche del año y principio del 2023, pero estaremos con ustedes de otra manera, como siempre hemos estado. Un abrazo al doctor Gautier, Carlos Polanco, Merlin y a todos los veteranos. Dice el doctor Gautier, yo recuerdo cuando usted tenía un programa o iba a un programa y participaba, nuestra querida Leticia Rosa Ayuso, yo le dije, doctor Gautier, ese programa continúa, ahí estamos. Así que cuando usted quiera, nos mira o si no, accede a nuestros canales de YouTube, tanto de AME como de Metrópolis, como de Ready para exportar. No podemos, no podemos emitir a Metrópolis sin mencionar el entusiasmo que despertó, que provocó el Mundial de Fútbol en el planeta. Incluso aquí, donde, cada vez son más los seguidores del fútbol y a Ray López que lo avale, que es un deportista y un analista del mundo de deporte. Pero la verdad que el entusiasmo fue contagioso. Naturalmente, celebra quien gana, lamenta quien pierde, pero las manifestaciones de júbilo y también de rabia cuando se pierde en el fútbol son únicas, son diferentes a las manifestaciones en otros deportes. No vamos a dañar la fiesta de los ganadores ni a contribuir a la tristeza de los perdedores, pero la verdad que hay mucha violencia, así como hay en el país, como hay en el planeta, cuando se celebran los triunfos o cuando se lamentan las derrotas. Un reconocimiento muy especial a Jorge Rolando Bauer y a Jorge Allen Bauer Saiz, pionero el padre y el sucesor ya sigue los pasos de fútbol en el país, que han seguido y seguirán con un entusiasmo extraordinario narrando y explicándonos el fútbol en la República Dominicana. Del mismo modo, a Francisco Lapuble Segura y a Pedro Ramírez por ese entusiasmo y ese analizar el fútbol como si fuera una religión, como si fuera un credo. Así que se felicita a los ganadores y a los que no ganaron se les dice que siempre habrá una segunda oportunidad. No, ahí dice el público aquí presente en nuestra grabación que en la República Dominicana sigue siendo el béisbol, sí, hasta ahora sigue siendo el béisbol el deporte nacional, pero cada vez más estamos mirando fútbol y tratando de entenderlo, porque eso es algo que yo no niego, no lo entiendo tanto como el bate, el strike, la pelota y el out, ¿no?
Y a propósito de la mención a Leticia Rosa, ella es de la generación que sí comenzó a creer en el fútbol y a disfrutarlo, y sus hijos también. Bueno, podríamos comenzar con Perú para un poco evitar la pasión con los temas que nos preocupan tanto, tanto, tanto. No es que lo que está ocurriendo en Perú no nos mortifique, no nos preocupe, porque es importante para el equilibrio regional el respeto a los derechos, el respeto a la vigencia de la Constitución y de las leyes en cada uno de los países. Pero ya han transcurrido 2 semanas de la crisis en el Perú y no se vislumbra una estabilidad porque hay una especie de crisis en el mando, una, una situación muy difícil para la vicepresidente juramentada como presidente, que es doña Dina Boluarde, porque desde considerarla una especie de traidora al proyecto del expresidente Pedro Castillo hasta continuar con las imputaciones por corrupción y por ineptitud, rodean la gestión escasa, de poco tiempo que ha tenido después de la juramentación. Ella lo percibió y por eso decidió presentar un proyecto para que se adelantaran las elecciones. Y quizás eso es lo más sensato y lo que correspondía en esta situación tan difícil, pero no inesperada. Como decíamos la semana pasada, todo lo que está ocurriendo en el Perú fue gestado desde el principio. A Pedro Castillo no lo quisieron jamás y él ayudó a que no lo quisieran, sobre todo las élites peruanas y esos grupos de poder que deciden. Pero reitero, él también ayudó por su eh, falta de experiencia en el manejo de la cosa pública. Y cuando digo que en la región a todos los países, todos los estados, nos debe interesar el respeto a las leyes, a la constitución, a los convenios, a los tratados, vale la mención de una conmemoración que hubo la semana pasada que tiene que ver o tuvo que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgada, proclamada en un 10 de diciembre del año 1948. Y hago la referencia, aunque ya ha pasado un tiempo de esa conmemoración, porque a partir de esa Declaración de los Derechos Humanos, cada estado quiso darse la mejor de las constituciones posibles y trató de que todo el andamiaje jurídico se adecuara a los principios generales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El problema está en cumplir ese catálogo de derechos, lo que dice la Carta Magna. Y al momento de los hechos, de las crisis, tú puedes tener el mejor de los corpus jurídicos posibles, pero asimismo se violentan y se irrespetan. Entonces, cuando el presidente de Perú dijo que él disolvía el Congreso, el Poder Judicial, y él se erigía en el control del país, estaba violentando el orden jurídico establecido, pero al mismo tiempo que él hacía esa proclama, en el Congreso de Perú estaban ya destituyéndolo. Entonces, las leyes sirven para que ocurran esas cosas, para que se incumplan, como aquello que decía Lasalle, que el presidente Balaguer utilizaba, de la Constitución es un pedazo de papel. Golpe, contragolpe y caos. Un detalle que no contaron con ese detalle en Perú, y fue que definitivamente Pedro Castillo, el expresidente, tenía que tener seguidores, si no, no hubiera sido votado. Bueno, fue votado con B alta y votado cuando lo votaron.
Y entonces son esos seguidores que están protagonizando los actos de violencia en la calle, están protestando. Pero habrá que abogar, querer que la calma siga hasta las elecciones y mirar cómo se organiza ese proceso electoral. Nosotros somos ejemplares en ese sentido, porque después de un régimen tiránico de 30 años, ¿m? logramos hacer unas elecciones organizadas con resultados creíbles. Casualmente, en diciembre del 1962. Siempre me pregunto, ¿qué experiencia tenían las personas que la organizaron? ¿Cómo aprendieron? ¿Y cómo respetamos, digo, en el momento los resultados y seguimos el proceso electoral entonces? Y claro, todos los que nos están viendo van a decir sí, pero después, a los 7 meses, fue el golpe de Estado, lamentablemente. Entonces esperamos que ya con tanto de avance en Perú se puedan celebrar esas elecciones y que el destino del expresidente sea cónsono a las leyes vigentes en Perú y también a los tratados internacionales. E insisto con la norma internacional porque recuerden que el expresidente Pedro Castillo pidió al principio asilo en México, que no le fue concedido, pero posiblemente sea una de las salidas, aunque en Perú todavía está privado de la libertad, de su libertad, Fujimori, Alberto Fujimori, que cuando hizo lo que pretendió hacer Pedro Castillo, tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas y de grupos importantísimos en Perú, y ese respaldo estableció la diferencia. Entonces ahora hacemos una pausa para volver a la realidad dominicana con su saldo de muerte, de sangre y de impotencia para vencer el crimen, el delito, la violencia. Cuando hablamos de accidentes de tránsito en la República Dominicana, de inmediato un malestar, una sensación de impotencia nos invade. Yo sé que a mí, uso el plural, pero yo sé que a todos ustedes que están ahí mirándonos, no nos ha valido esas estadísticas tan terribles de que ocupamos el primer lugar en carreteras, en vías inseguras en el planeta. Siempre hemos dicho aquí en Metrópolis que cuando uno ve esas montañas elevadísimas con esos autobuses y esos vehículos y esos animales atravesando, mulos, caballos, uno dice, ¡ay, qué peligroso! Pero cuando ves el índice, nosotros tenemos más accidentes que en esas montañas, que tienen unas vías estrechitas y que cuando me ha correspondido transitarla, tú tiemblas y tú te confiesas y tú dices, aquí termina la vida. Sin embargo, el saldo nuestro no ha valido que lo repitamos, no valen que un accidente supere a otro accidente. Este año, si tenemos que hacer el recuento, el caso de Bávaro, con aquellos turistas maltratados, mutilados, con aquel conductor que fue noticia y tendencia durante una semana. Y ya mira a Carlitos Polanco diciendo, ¿verdad? Yo no lo recordaba. Ya no lo recordamos y pensamos que a partir de esa tragedia íbamos a enderezar el camino. Las autoridades iban a imponer o a trazar las pautas para que no ocurrieran cosas así. Se dijo que si el conductor de Bávaro estaba bajo los efectos de una sustancia, no importa. El asunto fue cómo cogió la curva sin importarle la cantidad de pasajeros que tenía, sin importarle su propia existencia. El caso se ha acallado
Y yo comentaba en otro lugar que posiblemente se acalló porque aparte de la tragedia individual de cada uno de los que estaban ahí, el asunto involucra a empresas privadas, a empresas dueñas del autobús, a empresas dueñas del operador del tour y a la joya de la corona de este país que todos debemos preservar, que es el turismo. Mucha suerte tuvimos, mucha suerte. Entonces, con esos antecedentes, con esa realidad perniciosa de inseguridad en nuestras vías, y creo que cada persona que les corresponde transitar por las vías dominicanas con un mínimo de información, tiene que tomar las medidas del lugar, por lo menos tener la cautela para evitar las tragedias. Pero no, definitivamente somos reincidentes. Y me preocupa mucho que este accidente que ocurrió en la autopista Duarte el pasado, creo que miércoles fue, ¿verdad, Esmerlín? Me preocupa que ocurriera al inicio ya de los vaivenes navideños. ¿Por qué? Porque ahora comienza un intercambio, un éxodo de provincias, familiares que van a visitar a sus familiares. Es una época, igual que Semana Santa, de gran movilidad y de gran tránsito en la República Dominicana. Y si comenzamos así en diciembre, la verdad que nos debe preocupar muchísimo. Este accidente, miren esas imágenes. Algunos atribuyen lo ocurrido a la falta de señalización. Bueno, vamos a admitir esa primera hipótesis, a la falta de señalización, porque ahí se están realizando trabajos de, precisamente, y eso es un aporte de remodelación de la autopista para que la autopista Duarte, para que sea menos peligrosa y para que permita un tránsito más seguro. Perfecto, puede ser eso, falta de señalización. Pero ¿y la prudencia de los conductores? Lo que estábamos diciendo ahora, que con ese índice que tenemos de inseguridad en las vías, tenemos o tendríamos que esmerar la prudencia. Pero no fue así. A partir de ahora, conforme a las declaraciones de algunos representantes de las instituciones que tienen que ver con la construcción y la reconstrucción de la autopista, en efecto, que van a poner las señalizaciones, pero tampoco nosotros respetamos las señales de tránsito. Y ahí tenemos que venir y aterrizar al día a día en el polígono central y en el Gran Santo Domingo. Vemos la luz roja y no nos detenemos. Algo peor, vemos la señal de el agente o la agente del Intran y no le hacemos caso. Y eso se ve cada minuto, cada segundo, en cada una de nuestras calles. De modo que voy a repetir como si fuera una letanía, que sirva esto que ocurrió en la autopista Duarte como señal de advertencia, como luz roja, para que tratemos de ser más prudentes, de respetar las señales de tránsito donde las hubiere, porque si no, la situación nuestra va a superarse en dramatismo en las carreteras. Si tenemos el récord de mayor inseguridad, seremos mayor inseguridad plus. Y aquí hay un reclamo generalizado, pero yo sé que es provocándome para que hable del tránsito en la ciudad. Bueno, no hay palabras. Lo más reconfortante ha sido que el locuaz director de Intran dijo que en enero se iba a solucionar. Mientras tanto, la conversación habitual, es decir, salí a las 3 para una reunión y llegué a las 5 en medio de la ciudad.
o salí a las 5 para llegar a las 7. Es angustiante, es peligroso, porque ahora que vamos a hablar de la inseguridad y de todo lo que pasó en los Alcarrizos y de todo lo que pasa y del más que dramático y triste caso del joven que recibió un bloque encima de su carro, que lo mató. Entonces, imagínense el decurso. Ahí están algunas de las imágenes de la autopista, de los entaponamientos. Claro, eso es lo que digo, es inseguro, porque tú estás en la fila, en la cola, hasta que te den paso, y ahora duran más. Yo he contado 8, 10 minutos, 12. En esos 12 minutos, con 10 vehículos adelante, viene un motorista de esos dueños de la casa, de la vía, de la calle, y ¿quién te socorre? ¿Quién te asiste? Aunque no queremos ser tan negativos en esta época de Navidad y fin de año, pero es así. A propósito, queremos mencionar una propuesta del periódico Listín Diario. El periódico Listín Diario ha hecho una propuesta formal luego de constatar, eso es por estadísticas, que la mayoría de los robos con violencia en las calles se realiza desde motores y que incluso ahora se dan los asaltos en manada, 5 y 6 motoristas te cercan en el automóvil, tienen otro automóvil para llevar lo que te roban o para entrar a la casa. Y el Listín Diario, su director, Miguel Francul, ha hecho una propuesta de prohibir el transporte en motor a partir de las 12 de la noche. De inmediato ha recibido rechazos y aplausos, pero no está de más considerarla. Es inútil en el asunto de los motores, y es inútil también por ese grupo social que puedes, de trabajo, que puedes respaldar alguna propuesta política. Y aquí lo hemos repetido muchas veces, que cuando se lo planteé a un candidato hace mucho tiempo, me dijo, no, yo no puedo irme en contra de ese grupo, porque ahí hay muchos respaldos, no solo por el bandereo. Pero la verdad que es un sector que tiene responsabilidad en la mayoría de los casos de robo con violencia en la calle y también en las casas, porque después que cometen el hecho, bueno, se montan en el motor y ¿quién logra conseguirlo? A propósito del Listín Diario, una columnista, una periodista muy respetada de ese periódico, Marta Kellis, denunció un robo en la casa de su hijo y la familia de su hijo, y aquello es sencillamente espantoso. Cuando fue la policía, después de 2 horas de llamar, primero el 911 le dijo que ellos no mandaban patrulla, no hablaban con la policía, que llamaran a la policía. Después que llamaron a la policía, cuando llegaron y vieron las gorras, los pantalones y todo las fracturas, se dieron cuenta por algo que eran ciudadanos extranjeros. Y ellos le dijeron, no, si usted quiere ponga la querella, pero cuando se trata de ciudadanos extranjeros, nosotros no tenemos nada que hacer porque ellos no están identificados. Así estamos en relación con la inseguridad, en relación con la inseguridad en las carreteras. Ojalá, pero la defensa civil puede hacerlo, pero los carreteos evitan, aquí me están diciendo, y Carlos Polanco es bombero y sabe de eso, carreteos, pero no podemos tener carreteos siempre. Pero ojalá este accidente, esta tragedia en la autopista Duarte, comenzando la época de tránsito y de tráfico navideño, sirviera de disuasivo, sirviera de advertencia. Ojalá. Hacemos una pausa para continuar con este Metrópolis ya casi de despedida de año o casi de celebración de Nochebuena y de Navidad.
Decir que el caso de la muerte del joven Cabrera Espino pudo evitarse no es aquello de, bueno, si lo hubiéramos sabido, no, es que pudo evitarse. Pudo evitarse porque a mí me ha sorprendido cómo se ha mencionado y comentado el caso como si fuera algo inédito, como si fuera algo que nunca ocurriera o que nunca había ocurrido antes. Me estoy refiriendo a la inseguridad que existen en las intersecciones de calles y avenidas en el Gran Santo Domingo y en el país, a la inseguridad que existe en los elevados, en las avenidas, pero algo peor. Sabemos exactamente los puntos donde están los adictos, los delincuentes, eh, los mendigos, posiblemente personas con trastornos mentales. Sabemos que están en la Máximo Gómez con 27 de febrero, en la Kennedy con Máximo Gómez, en la Italia, en la Doctor Delgado, en la Núñez de Cáceres. Sabemos dónde están, porque exactamente en la Abraham Lincoln con Kennedy. Sabemos porque los vemos. Siempre la pregunta ha sido, ¿no los ve la autoridad? Pero no de ahora, ¿eh? Ese ha sido un problema casi legendario. Envejecen ahí los delincuentes, se enferman y los ves languidecer y también ves la violencia. Nosotros hemos repetido aquí el caso de una señora, una joven señora, que además le falta una pierna, que siempre está ahí cuando salen los muchachos en Ágora, frente a Ágora, y cuando no se le ofrece lo que ella pide, que le da los cristales con la muleta. Eso es el día a día, la cotidianidad urbana en la República Dominicana, pero sobre todo en el Gran Santo Domingo. Lanzar peñones, lanzar botellas, romper cristales, ha sido denunciado siempre. Si usted quiere, vamos a ponerle un tiempo, hace 10 años, hace 5 años, hace 6 años, ahora. Pero nada pasa, sobre todo en un punto que es terrible, que es, voy a repetirlo, Máximo Gómez con 27, que ahí hay y están los agentes de la policía y del Intran y los ven, ¿eh? Y del otro, exacto, del otro lado también. Este muchacho transitaba por ahí, la persona le lanzó el bloque con la mala suerte de que lo mató, porque lo mató. No se puede quedar el túnel de la autopista Las Américas. Recordemos que hace un tiempo denunciábamos aquí que transitar por esa vía era mirar hacia arriba porque te lanzaban eso mismo, botellas, piedras y demás. Compensar a esa familia es realmente imposible y más de esa forma. Un joven sin ningún problema, recién graduado, y encuentra la muerte que pudo evitarse realmente y que a cualquiera de nosotros nos puede tocar. Es como cuando tú hablas de los niños extranjeros que están en las avenidas, parece que cuando pasa algún funcionario le dice a la autoridad correspondiente y los recogen o los mandan, no sabemos a dónde. Pero ese caso subrayó la inseguridad imperante en nuestro país. Pero donde culminó, no culminó no, porque esto va a seguir, pero esta semana tuvimos el caso de los Alcarrizos. Tiene tantas lecturas, provoca tantas reflexiones, y la primera es que fracasó la estrategia de seguridad que diseñaron las actuales autoridades y que el presidente presentó, hizo una de esas presentaciones hermosísimas que se hacen ahora y dijo que ya el crimen y el combate a la delincuencia iba a ser diferente en nuestro país y con esta estrategia de seguridad junto con el trabajo del Ministerio de Interior, de la policía,
no mencionó a la Procuraduría, pero la Procuraduría es la encargada de la política criminal. Y ahí comenzó el barrio seguro. El ministro de Interior inauguró el barrio seguro. Bueno, ahí mismo fue en Cristo Rey, y también comenzó aquello que duró, que fue fugaz, fue como un relámpago, aquello de cambiar armas por cupones, que lo hemos repetido en Metrópolis hasta la saciedad. Pero nada de eso ha resultado. La formación de los nuevos agentes sí, y los están formando, pero mientras llega el día de la gran reforma y de la nueva policía, el crimen ocupa nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestras calles, y la única manera de contrarrestarlo es matando a los delincuentes. Y eso ha hecho esta administración. Una administración que tiene la suerte que nada se le atribuye a la administración. Nada, es como ocurren las cosas y tú no sabes quién es responsable. Y estos agentes estaban en los Alcarrizos y supuestamente los pandilleros empezaron a atacar a los agentes del orden, y ahí vino no dicen el intercambio, no, ahí vino la balacera. ¿Qué se descubrió o qué supimos nosotros de este lado de los Alcarrizos? Porque en los Alcarrizos todos saben qué hacían esas pandillas y qué seguirán haciendo. La banda de las trenzas y la banda de los 30-30 tienen en incertidumbre comerciantes, familia, eso lo sabemos. Incluso los centros de tortura y barbarie, porque es dramático el asunto. Pero la pregunta es, ¿y por qué no habían contrarrestado aquello? ¿Y por qué no habían iniciado los procesos correspondientes conforme a la vigencia de las leyes en la República Dominicana? No, eso era territorio de las pandillas, como ocurre en Santiago, como ocurre en Puerto Plata, en San Pedro, en La Romana, en Jimaní. Entonces, cuando ya la situación llega al clímax, entonces se están matando los delincuentes. Matar los delincuentes no elimina la delincuencia. Y eso tienen que saberlo y lo saben las autoridades. Hay complicidad con algunos sectores de la policía. Los testimonios en secreto y con cuidado que te hacen y que te prestan las personas que viven en los Alcarrizos son dramáticos. Nos llamó la atención después que teníamos otra versión, la madre del joven que estaba minusválido, discapacitado hace un tiempo, cuando habla de la condición de su hijo, como toda madre lo haría, pero las informaciones que tenemos de fuente fidedigna es que ese joven era uno de los dirigentes de las pandillas y que recuerdan la voz de él diciendo mátalo, y fue de los que organizó la tortura de uno de los jóvenes que fue confundido con otro. Es decir, sabemos que eran pandilleros, sabemos que siguen las pandillas, ya tenemos una especie de maras aquí como existe en Centroamérica, pero matarlos contraviene el Estado de Derecho. Eso es cuando dicen, usted está defendiendo delincuentes. No es defendiendo delincuentes, es que hay toda una normativa que le corresponde a los delincuentes y le corresponde a usted que no se está cumpliendo. Y cuando se decide matar delincuentes, disparar, a mí se me puede pegar una bala cuando está en medio de este asunto. Las autoridades no se han referido, no han valorado la situación, sino que han dicho el prontuario de estas personas, han dicho a qué se dedicaban, y la manera de evitarlo fue matándolos. Pero como voy a insistir, matándolos no se va a acabar la delincuencia. Ya dicen que una parte de esas pandillas se trasladaron a Santiago. Pero ¿qué ocurre? Y eso es lo importante. A principio de año, en enero, aquí pusimos las imágenes de todo lo que se había encontrado en La Victoria, en la cárcel La Victoria. Ahí funcionaba un centro de comunicaciones
desde la victoria, un genio, que parece que está ahí todavía, le vendía señales y comunicación a la comunidad. Encontraron cámaras, encontraron móviles, encontraron armas. Aquello fue algo, bueno, pensamos que era la nueva era que llegaba. ¿Qué ha pasado después de eso? Después de eso no ha pasado nada. En mayo, Roberto Santana, infalible siempre y muy mediático y permanente en los cargos, aunque sean honoríficos, denuncia que el que se encarga de la seguridad de la victoria gana cada semana 7 millones de pesos, que siempre me ha llamado la atención porque Roberto Santana sabe el monto y lo he repetido en muchos medios. Él hace esa denuncia y no pasa nada. No pasó nada. Es más, posiblemente él siga en la victoria y Roberto Santana sigue, gracias al decreto expedido por el presidente de la República, siendo asesor en materia carcelaria del presidente y una persona muy ligada a la Procuraduría. Y nada pasó. ¿Por qué vuelvo a hacer ese recordatorio? Que aquí dicen, pero usted ha repetido, sí, ¿por qué? Porque uno de los torturados por la banda 3030 o representantes de la banda Los Trenza, dijo que cuando a él lo estaban torturando, desde la victoria llamó uno y le dijo, enséñame los dedos, pero no se los han cortado todavía. ¿Qué quiero decir con eso? Que desde la victoria siguen los privados de libertad, posiblemente preventivos, llamando, dando órdenes, delinquiendo, y las autoridades nada hacen. Yo no sé si es que tan ocupados que están con el pasado reciente, con todos esos ladrones del pasado, el presente se les está escapando. Les iba a gustar, en medio del cambio, el retroceso para eliminar o para tratar de morigerar la inseguridad y la violencia en la República Dominicana. Vamos a las buenas noticias que tiene que tener Tayana Mora Ramis en su Ready para Exportar. En este programa de fin de año, en Ready para Exportar, hemos decidido enfocarnos sobre todo en esas empresas, esas MIPYMES que están pensando en eso, sobre todo la gente en el área de servicios, cómo yo me proyecto, cómo me reinvento, qué hago para este 2023. Y hemos traído una entrevista con Melvin Peña, especialista en comunicación estratégica, que ha sido tan enriquecedora que la hemos dividido en 2 secciones. Así que ustedes tienen la primera en el día de hoy y luego en el próximo programa tendrán la segunda. Si quieres recibir la segunda un poquito antes, suscríbete a nuestro canal de YouTube o vayan a readyparaexportar.com. Quisimos tener a Melvin Peña, especialista en comunicación estratégica, para tocar este tema acerca de la reinvención y del rebranding y cómo contamos la historia de nuestras vidas y cómo lo hacemos de manera que podamos atraer mejor, proyectar mejor eso que queremos hacer. Melvin, bienvenido. Estamos en ese punto, ¿no? En el que estamos replanteándonos. En el programa anterior que hicimos hablamos de la reinvención, de cómo buscar esas cosas. Uno a veces se plantea que era un cambio en mi vida, pero cómo me lo planteo y cómo lo comunico, cómo lo hago efectivo de adentro para afuera y de afuera para adentro. Bueno, encantado de estar aquí nuevamente. Parece que no nos fue tan mal el año pasado que me volviste a invitar, así que muchas gracias. O igual es la fuerza del cariño. Mira, como tú bien dices, el final de año es una buena excusa para uno evaluarse. De hecho, al término de cada día también es una buena excusa para uno pasar balance del día, al término de la semana,
es una buena excusa o un buen motivo para uno pasar a balance de la semana, al término del mes, etcétera. Primero, para ver qué oportunidades de mejora tiene en la vida. Y segundo, y yo creo que lo estoy citando en un orden inverso, ¿no? Yo pienso que primero debería ser para uno agradecer, ¿no? Nosotros, los seres humanos, los que tenemos una vida ordinaria, no decir los que tienen una vida extraordinaria, ordinariamente tenemos muchas razones para ser felices, solo que la cotidianidad hace que la felicidad como que se esconda, ¿no? Pero el simple hecho de uno tener salud, uno lo puede dar por sentado, el simple hecho de uno tener a sus seres queridos, de uno ser exitoso profesionalmente, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas razones que uno da por sentado y que no debería darlo por sentado. Incluso, fíjate, nos quejamos mucho de nuestro país, pero es porque no miramos para atrás. O sea, cuando miramos para atrás y vemos toda una historia de inestabilidad política o de inestabilidad con la moneda o con la economía o con la tasa de interés, entonces sabemos que hemos avanzado, pero también si miramos para los lados, o sea, para Latinoamérica, para Colombia, para Perú, para Venezuela, para Nicaragua, para Cuba, para Puerto Rico. Digo, no es consuelo de tonto. O sea, cuando tú ves eso, tú dices Chile, tú casi dices, wow, qué bien estamos. Entonces, final de año siempre es un momento para pasar balance. Pero también es un buen momento para prepararse para recomenzar. Entonces, es posible que cuando uno pase ese balance, uno encuentre que no está satisfecho con su vida, no está satisfecho con su trabajo, no está satisfecho con su pareja, o no está, o aunque esté bien, dice, caramba, pudiera estar mejor, o hay unas agendas pendientes. Y ya eso solo es un motivo para querer recomenzar. Y para recomenzar hay que estar preparado, hay que hacer planes, no solo planes, no planes que queden en el vacío, sino planes accionables. Entonces hay muchas rutas posibles y múltiples maneras para recomenzar, para reinventarse o incluso para relanzarse. Una de ellas es, digamos, tú puedes cambiar, estamos hablando mucho del tema, estamos hablando del contexto profesional, ¿no? Tú puedes cambiar de industria o sector y mantener las mismas funciones, pero también puedes cambiar de funciones dentro de una misma industria o cambiar de sector y de funciones, incluso con las mismas capacidades, sin cambiar ni de sector ni de industria, ni sumar nuevos estudios ni nada, puedes reposicionarte, o sea, comunicar, proyectar tu imagen de otra manera. O sea, uno realmente en ese sentido es dueño de su proyección y uno puede decidir cómo marcar su proyección, qué esfuerzo mete en esa proyección, en ese posicionamiento. Afortunadamente, las redes sociales, que tienen muchas cosas buenas y también tienen muchas desventajas. Yo pienso que la mayor de ellas es el nivel de distracción que nos provoca. Pero las redes sociales son un mecanismo para acelerar ese posicionamiento o ese reposicionamiento. Y afortunadamente también hay como una red social para cada persona, para cada público, para cada segmento.
Por ejemplo, ahí está LinkedIn, que es una beta, una mina preciosa, no es una red tan divertida como otras, pero sí es una red muy seria, muy sustanciosa, donde hay una suerte de, no de autocensura, pero de depuración, para publicar, autodepuración. La gente no publica, lo piensa, ¿no? Trata de no publicar tonterías, no, trata de no entrar en los temas que dividen, como la religión, la política, la ideología, etcétera. Y bueno, ahora que Twitter pasa por muchos cuestionamientos y por un momento muy especial con la venta, con la adquisición por parte de Elon Musk, LinkedIn es un espacio muy interesante para la proyección profesional y que tiene la ventaja que no provoca la adicción, ¿no? de Twitter, ni la distracción de Twitter. Y es laboriosa, es una red muy laboriosa de alimentar, o más bien, no de alimentar, es una red muy laboriosa para tú llenar un perfil de una manera sustanciosa y de una manera idónea, pero una vez que se ha hecho ese trabajo es muy fácil mantenerlo actualizado, mantenerlo vivo y no dejar que se llene de telarañas. Y bueno, y cuando uno piensa en LinkedIn, una red donde hay millones y millones y millones de personas, de profesionales, que es una red fundamentalmente de negocios, uno piensa mucho en los títulos, en los diplomas, pero tampoco debería uno dejarse limitar por un diploma. Por ejemplo, yo tengo un título de periodista de la UAS, tengo una maestría de mercadeo de la Pucamaima, y yo ni siquiera lo pongo eso, porque a veces me llaman para cosas que yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Y por qué? No, bueno, pero uno tiene un pensamiento crítico, uno tiene un pensamiento estratégico, uno tiene la capacidad de ser consultor, uno tiene la capacidad de ser investigador, uno tiene la capacidad de ser mercadólogo, y uno tiene la capacidad también, uno tiene la capacidad de ser escritor, uno tiene la capacidad de ser, o sea, copywriter, escritor de discurso, consultor de comunicación. O sea, los títulos no deben digamos, limitar al ser humano. También otra ruta para la reinvención profesional puede ser pensar o activar fuentes múltiples de ingresos. O sea, no solo con tener un negocio o un empleo, sino un negocio y un empleo, o un negocio, un empleo e inversiones en el mercado de valores, o un negocio, un empleo en el mercado de valores y los bienes raíces. O sea, todas esas son posibilidades que uno tiene. Cuando se habla yo digo, de la reinvención profesional, del lanzamiento profesional, yo creo que lo mejor que puedo decir es que debemos mantenernos siempre sumando nuevas capacidades, pero sobre todo diversificarse. ¿Por qué? O sea, porque cuando tú sumas nuevas capacidades, por ejemplo, si tú eres abogado, tú puedes hacer una maestría en un posgrado, qué sé yo, en temas fiscales, en temas sucesorales, en temas inmobiliarios. Pero si tú me pidieras a mí, eso es especialización, eso está bien. Pero yo aconsejaría más la diversificación, porque te abre un abanico de posibilidades mayor. Cuando tú te diversificas, tú tienes un abanico de posibilidades mejor. Tú eres un profesional mucho más rico. Y lo ideal es que uno se convierta en lo que se llama una personalidad tipo T. O sea, cuando tú mezclas, digamos, las humanidades con las ciencias exactas, las humanidades con las ingenierías,
¿no? O, por ejemplo, para seguir el ejemplo del abogado, en vez de especializarse más y más y más, podría optar por hacer un MBA o por estudiar algún área de la tecnología. Y eso lo va a hacer un profesional mucho más completo, mucho más interesante, mucho más relevante y menos sustituible, ¿no? Porque fíjate, con todo esto de la robótica, la inteligencia artificial, el, el machine learning, o sea, yo creo que no hay una actividad humana que ya no pueda ser sustituida por esos recursos. Ya no solo son, digamos, las ciencias exactas o las ingenierías o la informática no solo eso, el arte, la poesía, o sea, tú ves incluso la ética. Hay un nuevo recurso ahora de inteligencia artificial que incluso te está en capacidad de filosofar. Y si tú ves una pieza hecha por un filósofo, por un poeta o un periodista y ves una pieza similar hecha por inteligencia artificial o por un robot, tú no eres capaz de reconocerlo. Entonces, cada día las profesiones van a ser, los oficios van a ser más fácil de sustituir por la tecnología. Gracias, Melvin Peña, por esta primera sección sobre comunicación, sobre reinventarse, cómo proyectarse, por dónde ir a recolocarse en el mercado y proyectarse para este 2023. Los esperamos la próxima semana con la siguiente parte de esta enriquecedora entrevista donde Melvin nos da algunos tips, algunas ideas de cómo lograr ese reposicionamiento, esa proyección, cómo contar esa nueva historia para relanzarnos en el 2023. Los esperamos la próxima semana.